¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Nuestros actos dicen mucho más sobre nosotros que las palabras que podamos llegar a pronunciar. Al malcriado no le gusta que nadie lo corrija, ni se junta con los sabios. Aquel que posee una conducta inapropiada nunca se relacionará con los que no tengan los mismos rasgos que él. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento. Cuando alcanzamos unos ciertos conocimientos somos personas muy afortunadas, pues no todas las personas tienen la oportunidad de poder recibirlos. Ciertamente sufrirá el que sale fiador por un extraño, pero el que odia salir fiador está seguro. Debemos depositar nuestra confianza únicamente en aquellas personas dignas de ello, por el contrario podemos salir escaldados. Delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída, la altivez de espíritu. Nuestra actitud es de una relevante importancia en la vida que llevamos y hacia dónde nos dirigimos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Cada persona nos labramos nuestro propio porvenir indistintamente de lo que el resto haga. El de sabio corazón acata las órdenes, pero el necio y rezongón va camino al desastre. Los conocimientos que nos forman como personas son aquellos que nos librarán de los más grandes infortunios. El hijo sabio sigue el consejo de su padre, el burlón no hace caso de las reprensiones. Saber aceptar un consejo de alguien que nos ama nos puede llevar hacia los objetivos que perseguimos. El necio da rienda suelta a su enojo, pero el sabio sabe cómo calmarlo. Cómo afrontamos nuestros problemas dice mucho sobre nosotros. Debemos pensar antes de actuar. El que adquiere cordura a sí mismo se ama, y los conocimientos son una fuente de bienestar que podremos utilizar durante toda nuestra vida. El que detiene el castigo aborrece a su hijo, pero el que lo ama se esmera en corregirlo. Aquel que más nos quiere, más nos hará sufrir. Las personas que se preocupan por nuestro bienestar intentarán corregir aquello que puede perjudicarnos en un futuro. El que es sabio y astuto sabe por dónde va. A los necios los engaña su propia necedad. Nuestra propia ignorancia puede no dejarnos ver lo ignorantes que somos. De esa forma el ignorante se cree más inteligente que el resto. El que menosprecia a su prójimo carece de entendimiento, pero el hombre prudente guarda silencio. Debemos dejar a nuestros semejantes desarrollar su máximo potencial, e incluso alentarlos para que lo alcancen. El vino es escarnecedor, la bebida fuerte alborotadora, y cualquiera que con ellos se embriaga no es sabio. Esta frase nos indica que el consumo de alcohol no es síntoma de una inteligencia desarrollada. Encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Una frase que nos anima a seguir las enseñanzas de Cristo para mejorar nuestra vida. Enséñanos a contar bien nuestros días, para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Las matemáticas son un conocimiento universal que todos deberíamos poseer, pues este nos ayudará en todos los aspectos de la vida. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Los bienes materiales no son de vital importancia, los bienes de real importancia son los culturales e intelectuales. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final, es camino de muerte. El camino más fácil puede ser el camino más inseguro y de mayor riesgo personal. La sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura, y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Los conocimientos que nos vienen dados por Dios y la Biblia pueden ayudarnos en todos los aspectos de nuestra vida. La suave respuesta aparta el furor, mas la palabra hiriente hace subir la ira. Modular nuestra forma de actuar con respecto a un problema puede ayudarnos a superarlo exitosamente. Más vale adquirir sabiduría que oro. Más vale adquirir inteligencia que plata. Los conocimientos nos darán todas las herramientas en la vida para poder alcanzar nuestros objetivos. Muchos buscan el favor del generoso, y cada uno es amigo del hombre que da. Los amigos por interés no son amigos de verdad.
Debemos saberlos diferenciar. Nunca preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor. No es de sabios hacer tales preguntas. Existe un mecanismo cerebral que nos hace creer que todo tiempo pasado fue mejor, pues si este no existiera y recordásemos todos los malos momentos seríamos mucho más proclives a la depresión, porque adorno de gracia serán a tu cabeza, y collares a tu cuello. Los bienes materiales son innecesarios y fruto de una vanidad personal que no nos llevarán hacia ningún lugar. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta, y el Señor te lo recompensará. ¿No destruyo a mis enemigos y los convierto en mis amigos? Frase de George Washington. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos, y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida, y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Debemos cosechar en su momento los frutos que más tarde necesitaremos. Ser precavidos es sin duda una cualidad indispensable en la vida. Uno de los proverbios cristianos más recordados: si amas a la sabiduría y nunca la abandonas, ella te cuidará y te protegerá. Lo que realmente importa es que cada día seas más sabio y que aumentes tus conocimientos, aunque tengas que vender todo lo que poseas. Los conocimientos son bienes inmateriales que poseen un gran valor, pueden ayudarnos en infinidad de aspectos de nuestra vida. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Debemos ser agradecidos por los conocimientos que nuestros padres nos brindan, ellos son más sabios que nosotros. Mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Su valor supera en mucho al de las joyas. Esta frase animaba a las mujeres a realizar las tareas de la casa, pero en la sociedad actual el rol de las mujeres ha cambiado drásticamente, y su papel va mucho más allá de estas labores. Más vale el buen nombre que las muchas riquezas, y el favor que la plata y el oro. La persona que somos es mucho más valiosa que los bienes materiales, pues aunque dispongamos de riquezas, si somos una mala persona esto nos pasará factura en otros muchos aspectos.